Cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida del planeta y también la más antigua documentada por la humanidad. Hay registros arqueológicos de su producción en Mesopotamia hace más de 5000 años, lo que significa que antes de que existieran las ruedas de metal, los imperios o el papel moneda, alguien ya estaba fermentando granos para ponerse en modo fiesta. Se elabora a partir de 4 ingredientes básicos: agua, cebada malteada, lúpulo y levadura. La levadura consume los azúcares del grano y los convierte en alcohol y dióxido de carbono, que es lo que le da esa burbuja característica. El lúpulo aporta el amargor que equilibra el dulzor del grano, y sin él la cerveza sería básicamente pan líquido. Lo que le hace al cuerpo es conocido pero frecuentemente subestimado. El alcohol de la cerveza entra al torrente sanguíneo en minutos y llega al cerebro casi de inmediato, bloqueando el sistema nervioso central de forma progresiva. Primero viene la desinhibición, esa sensación de que todo está bien y que eres más gracioso de lo que realmente eres. Después la coordinación empieza a fallar, el juicio se nubla y el hígado trabaja a destajo para metabolizar el alcohol a una velocidad que no puede acelerar sin importar cuánto agua tomes. La resaca del día siguiente no es solo deshidratación, es tu cuerpo procesando acetaldehído, un compuesto tóxico que el hígado produce al descomponer el alcohol, y que es directamente responsable del dolor de cabeza, las náuseas y esa convicción de que nunca más vas a volver a tomar. Hasta la próxima vez. La cerveza no es solo una bebida. Es el primer intento exitoso de la humanidad de convertir la agricultura en diversión. El vino es fermentación de uva convertida en cultura, en ritual, en religión, en guerra, y en el motivo de más de una discusión sobre cuál es el mejor año de cosecha entre personas que en realidad no saben distinguirlo. Su historia se remonta a más de 8000 años en la región del Cáucaso, en lo que hoy es Georgia, y desde ahí se expandió por el mundo antiguo hasta convertirse en la bebida central de civilizaciones enteras, desde Grecia hasta Roma. La producción es sorprendentemente simple en su concepto. Las uvas se aplastan, la levadura presente en la piel de la uva o añadida deliberadamente consume los azúcares del jugo y los convierte en alcohol etílico. Lo que diferencia a un vino de otro es la variedad de uva, el clima, el suelo, el proceso de fermentación y el tiempo de envejecimiento, variables que combinadas de formas distintas producen desde un vino de $2 hasta botellas que se venden por decenas de miles. En el cerebro, el vino actúa exactamente igual que cualquier otro alcohol. Bloquea los receptores de glutamato, el neurotransmisor que mantiene el cerebro alerta, y potencia el GABA, el que lo calma. El resultado es esa sensación de relajación progresiva que el marketing vinícola ha sabido vender magistralmente como sofisticación. El vino tinto contiene resveratrol, un antioxidante que durante años fue promocionado como un elixir casi milagroso para la salud cardiovascular. La realidad es que necesitarías tomar cantidades absurdas para obtener el efecto que los estudios mostraron en ratones. Pero la industria ya había vendido la narrativa y nadie quiso escuchar la corrección. El vino no necesita justificación científica. Lleva 8000 años hablando por sí mismo. Whisky. El whisky es el resultado de destilar granos fermentados y después tener la paciencia de dejarlo envejecer en barriles de madera durante años, a veces décadas, mientras el mundo afuera cambia y el líquido adentro se transforma lentamente en algo completamente distinto a lo que entró. Su origen se disputan ferozmente Escocia e Irlanda, 2 países que llevan siglos discutiendo al respecto y que probablemente seguirán haciéndolo porque ninguno va a ceder. Lo que sí está claro es que los monjes medievales fueron los primeros en documentar su destilación en Europa, alrededor del siglo XII, y que lo usaban originalmente con fines medicinales. El proceso comienza con granos, generalmente cebada, maíz, centeno o trigo, que se fermentan y luego se destilan para concentrar el alcohol. Después viene el envejecimiento en barril, que es donde ocurre la magia real. La madera aporta compuestos que transforman el sabor, el color y el aroma del líquido. Un whisky de 12 años no es simplemente más añejo que uno de 3. Es químicamente distinto. En el cuerpo, el whisky entra con más fuerza que la cerveza o el vino
por su mayor concentración de alcohol, generalmente entre 40 y 60%. Llega al cerebro rápido y lo desacelera de forma progresiva. Los congéneres, compuestos que se forman durante la fermentación y la destilación, son en parte responsables del sabor complejo del whisky y también, según algunos estudios, de la severidad de la resaca posterior. El whisky no se bebe con prisa. Es un líquido que tardó años en hacerse y tiene toda la intención de que tú también te tomes tu tiempo. Vodka. El vodka es pureza convertida en arma, o en medicina, o en combustible. Depende de quién lo use y en qué contexto. Su nombre viene del ruso voda, que simplemente significa agua, y esa simplicidad no es accidental. El vodka es, por definición, el alcohol más neutro que existe, diseñado para no tener sabor, color ni olor propios. Puede destilarse de prácticamente cualquier cosa que fermente: papa, trigo, centeno, remolacha, maíz, uva. Lo que importa no es la materia prima, sino la pureza del proceso de destilación y filtración, que en los vodkas de alta gama se repite múltiples veces para eliminar prácticamente cualquier impureza o sabor residual. El vodka nació en Rusia y Polonia hace aproximadamente 1000 años, y durante siglos fue un elemento tan central de la vida cotidiana rusa que en ciertos periodos históricos el Estado lo usó como herramienta de control social, distribuyéndolo entre la población para mantenerla tranquila y maleable. El vodka de alta graduación se usó también como antiséptico, anestesia improvisada y combustible en situaciones de emergencia. En el cerebro, la ausencia de sabor hace al vodka particularmente traicionero. Sin el amargor del whisky ni la acidez del vino, el cerebro no registra señales de advertencia claras. El alcohol entra sin aviso, el efecto llega de golpe, y para cuando te das cuenta de cuánto tomaste, ya tomaste demasiado. Los cócteles con vodka son especialmente peligrosos por esta razón. El alcohol está perfectamente enmascarado por el sabor de los jugos y los jarabes. El vodka es el ninja de las bebidas. No lo ves venir hasta que ya es demasiado tarde. Sake. El sake es la bebida nacional de Japón, elaborada a partir de arroz fermentado, y es tan central para la cultura japonesa que tiene su propio ritual de servicio, su propia temperatura de consumo, sus propias reglas de etiqueta, y ha sido parte de ceremonias religiosas sintoístas durante más de 2000 años. Técnicamente el sake no es un vino de arroz, como frecuentemente se lo llama en Occidente. Es algo más parecido a una cerveza, porque requiere un proceso de sacarificación, donde el almidón del arroz se convierte primero en azúcar antes de que la levadura pueda fermentarlo. El ingrediente secreto es un hongo llamado koji, que se cultiva sobre el arroz y produce las enzimas necesarias para esa conversión. Sin koji no hay sake. El nivel de pulido del arroz es el factor más determinante de la calidad. Cuanto más se elimina la capa exterior del grano, más limpio y refinado es el sabor del producto final. Los sakes premium pueden usar arroz pulido hasta dejar solo el 35% del grano original. En el cuerpo, el sake tiene una concentración de alcohol de entre 15 y 20%, significativamente más alta que la cerveza, pero más baja que los destilados. Lo que lo hace particular es su contenido de aminoácidos, más alto que el del vino, y la presencia de compuestos que algunos estudios asocian con efectos antiinflamatorios moderados. El sake se puede servir frío, a temperatura ambiente o caliente, y cada temperatura resalta perfiles de sabor distintos. En Japón, verter sake en el vaso de otro es un gesto de cortesía. Llenarlo uno mismo es señal de que algo está socialmente mal. El sake no es solo una bebida, es un idioma con el que los japoneses hablan sin palabras. Tequila. El tequila es el único destilado del mundo que solo puede llamarse así si se produce en una región específica de México, principalmente en el estado de Jalisco, y si está elaborado exclusivamente a partir de una planta, el agave azul, y no cualquier agave. Tiene que ser agave tequilana Weber, una especie que tarda entre 8 y 12 años en madurar antes de poder ser cosechada, lo que convierte a cada botella de tequila en el resultado de más de una década de crecimiento silencioso en los campos mexicanos. El corazón de la planta, llamado piña por su parecido visual con esa fruta,
Se hornea para convertir los almidones en azúcares, luego se tritura, fermenta y destila. El tequila blanco o plata es el más puro, sin envejecimiento. El reposado descansa en barril entre 2 meses y 1 año. El añejo entre 1 y 3 años. Y el extra añejo más de 3, desarrollando una complejidad que lo acerca más al whisky que al destilado transparente que la mayoría asocia con el tequila de mala calidad y peor decisión. En el cerebro, el tequila actúa como cualquier otro alcohol etílico, porque el alcohol es el mismo independientemente de la planta de la que venga. El mito de que el tequila produce un tipo especial de euforia o agresividad no tiene base científica. Lo que cambia la experiencia es el contexto, la velocidad de consumo y el hecho de que el tequila se suele tomar en shots, que es el método más efectivo para intoxicarse rápido. El agave tardó 10 años en crecer. El tequila que produjo dura 15 minutos en el vaso. Algo no cuadra ahí. Champagne. El champagne es vino con pretensiones, burbuja y denominación de origen protegida, y es la única bebida alcohólica en el mundo que el mundo entero ha acordado colectivamente que simboliza celebración, éxito y momentos que merecen ser recordados. No puedes llamar champagne a ningún vino espumoso del mundo que no provenga de la región de Champagne, en Francia. Todo lo demás es espumante, cava, prosecco, o simplemente vino con gas. Las burbujas del champagne no son artificiales. Son el resultado de una segunda fermentación que ocurre dentro de la botella cerrada, donde la levadura consume azúcar adicional y produce dióxido de carbono que no puede escapar y queda disuelto en el líquido. Cuando abres la botella y liberas la presión, ese gas se escapa en forma de las burbujas características que ascienden en columnas perfectas en la copa. La región de Champagne tiene un clima tan frío y particular que las uvas que produce tienen una acidez y un perfil de sabor únicos, difíciles de replicar en cualquier otro lugar del planeta. En el cerebro, el champagne actúa de manera ligeramente diferente al vino sin burbujas. El dióxido de carbono acelera la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo, lo que significa que el champagne te afecta más rápido que un vino con la misma graduación alcohólica. Las burbujas también llegan al estómago y lo irritan levemente, lo que contribuye al malestar posterior si se consume en exceso. El champagne no es solo una bebida, es el único líquido en el mundo que el cerebro humano ha aprendido a asociar pavlovianamente con el sonido de un corcho saliendo disparado y la anticipación de algo bueno que está a punto de empezar. Ron. El ron nació en el Caribe en el siglo XVII como un subproducto accidental de la industria azucarera, y desde entonces no ha parado de viajar, de cambiar de manos, de financiar guerras y de convertirse en la bebida que más países del mundo se disputan como propia. Se elaboran a partir de la melaza o el jugo directo de la caña de azúcar, que se fermenta y luego se destila. La caña fue llevada al Caribe por los colonizadores europeos, y los esclavos que trabajaban en las plantaciones azucareras descubrieron que la melaza, el residuo del proceso de extracción del azúcar, fermentaba naturalmente y producía un líquido alcohólico. Así nació el ron, en las manos de las personas más explotadas de uno de los periodos más oscuros de la historia humana. El ron claro tiene poco o ningún envejecimiento y es el más neutro. El ron añejo pasa tiempo en barriles de roble que le aportan color, dulzor y complejidad. El ron oscuro puede tener caramelo añadido para intensificar el color. Y el ron agrícola, elaborado con jugo fresco de caña en lugar de melaza, tiene un perfil completamente distinto, más vegetal y complejo. En el cuerpo, el ron es particularmente traicionero en cócteles dulces como el mojito o el piña colada, donde el azúcar enmascara el alcohol y hace que el consumo sea más rápido de lo percibido. El azúcar también contribuye a una resaca más intensa al día siguiente. El ron cruzó océanos en los barcos de piratas, financió la Revolución Americana y alimentó a los marineros de la Armada Británica durante siglos. Para ser un subproducto accidental, tuvo una carrera bastante impresionante. Mezcal. El mezcal es el ancestro del tequila, el más salvaje, el más complejo, y el que durante siglos vivió en la sombra de su primo más famoso antes de que el mundo finalmente entendiera que estaba mirando en la dirección equivocada. Mientras el tequila solo puede elaborarse con agave azul,
El mezcal puede producirse con más de 30 variedades distintas de agave, cada una con un perfil de sabor único y cada una que tarda entre 8 y 30 años en madurar. Eso significa que hay mezcales elaborados con plantas que comenzaron a crecer antes de que naciera quien los está bebiendo. El mezcal se produce principalmente en Oaxaca, aunque también en otros estados mexicanos, y su proceso de elaboración es radicalmente más artesanal que el del tequila. Las piñas del agave se hornean en hoyos excavados en la tierra, cubiertos con piedras calientes y tierra durante varios días, lo que le aporta al mezcal ese sabor ahumado característico que lo hace inmediatamente reconocible. Cada productor tiene su hoyo, su método, su levadura nativa, su tradición familiar, que puede tener siglos de antigüedad. En el cerebro, el mezcal actúa como cualquier destilado de alta graduación, con entre 40 y 55% de alcohol en la mayoría de los casos. El sabor ahumado y complejo hace que se consuma más lentamente y con más atención que el tequila de shot, lo que paradójicamente resulta en un consumo más consciente y menos agresivo. El gusano en el fondo de la botella, por cierto, es un mito de marketing inventado en el siglo XX. El mezcal, de verdad, no necesita trucos. Se defiende solo. Brandy. El brandy es vino que decidió ser algo más. Es el resultado de destilar vino y después dejarlo envejecer en barril, un proceso que concentra los sabores, elimina el agua y transforma lo que empezó como uva fermentada en algo completamente diferente, más potente, más complejo, más paciente. Su nombre viene del holandés brandewijn, que significa vino quemado, en referencia al proceso de destilación con calor que lo crea. El más famoso del mundo es el coñac, que es simplemente un brandy producido en la región de Cognac en Francia con reglas de producción estrictísimas. Pero el brandy existe en prácticamente cada país, con tradición vitivinícola. El armagnac francés, el pisco peruano y chileno, el brandy de Jerez español, el grappa italiano. Cada uno con su carácter propio, su historia, su método. El proceso comienza con vino de baja graduación que se destila 2 veces, concentrando el alcohol progresivamente. Después viene el envejecimiento en barriles de roble, que puede durar desde 2 años hasta décadas. Durante ese tiempo el brandy pierde volumen por evaporación, lo que los productores llaman poéticamente la parte de los ángeles, y gana complejidad al interactuar con la madera y el oxígeno que penetra lentamente a través de los poros del barril. En el cuerpo, el brandy tiene una concentración de alcohol de entre 40 y 60%, similar al whisky, y sus efectos son los mismos que cualquier destilado de alta graduación. Lo que lo distingue no es cómo afecta al cuerpo, sino cómo afecta al tiempo. El brandy es la única bebida que te hace sentir que tienes todo el tiempo del mundo para tomártelo. Y tiene sentido. Tardó años en hacerse. Lo menos que puedes hacer es apreciarlo.